La cadena aliada de Redma Noticias, Caracol Radio, reveló en su programa Hoy por Hoy los audios de la declaración del prófugo senador Musa Besaile ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde contó cómo obtuvo el dinero para pagar el soborno y en donde se vio frente a frente con el exmagistrado José Leonidas Bustos. En la revelación de Caracol Radio se encuentra en la parte en donde el polémico senador revela de dónde sacó los 2.000 millones de pesos que fueron a parar supuestamente a manos de Luis Gustavo Moreno. 2.000 millones. ¿Y el nombre de la persona que es usted? José Miguel Ramírez. Esta persona es un comerciante, es el abarrotero más grande de Córdoba. Durante la diligencia, el senador Besaile acusó personalmente al exmagistrado Leonidas Bustos, con el que tuvo una acalorada discusión. Que la plata era para su papá y su papá era usted, magistrado. Eso me lo dijo a mí en esa reunión del Hotel Radisson. Yo tengo un proceso que lleva 11 años, donde han decretado 170 pruebas. 170 pruebas y ninguna prueba ha dicho que yo tengo nada que ver con el proceso para política. Y mira dónde me ha llevado. Y ahora la víctima soy yo y ahora el corrupto soy yo. Musa Besaile, quien lleva 9 días prófugo de la justicia, reiteró que no es el único congresista que supuestamente fue víctima del denominado cartel de la toga. Mañana se definirá si el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, es enviado a la cárcel por ser supuestamente responsable de los delitos dentro del escándalo de sobornos de Odebrecht. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría le solicitaron al Juzgado 57 de Control de Garantías cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a Andrade por ser un supuesto peligro para la investigación. En las últimas horas fueron capturados 2 personas involucradas con hechos de corrupción al interior de la Fiscalía General de la Nación y el desvío de recursos de la salud del departamento de Córdoba. Se trata del fiscal Daniel Fernando Díaz, quien tenía a su cargo el proceso de la hemofilia, designado por el exfiscal Luis Gustavo Moreno. En el mismo operativo también fue capturado el exsecretario de Salud de Córdoba, José Jaime Pareja. La Fiscalía... Y mucha atención que por estos hechos de corrupción el exfiscal Luis Gustavo Moreno declaró hoy en la Corte en contra de los magistrados y exmagistrados de ese alto tribunal vinculados en estos hechos. Juan Carlos Giraldo tiene más detalles. Chicho, buenas noches. ¿Y qué fue lo que dijo Moreno? Hola Paula, buenas noches. Explosivas han sido las declaraciones del exfiscal Moreno ante la Corte Suprema de Justicia. Habló de los magistrados José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y del actual magistrado Gustavo Malo, que está en periodo de licencia. De Francisco Ricaurte dijo que esta era la persona que supuestamente era la encargada de conseguir la información privilegiada en la Corte para después él, Gustavo Moreno, ir a extorsionar a esas personas, como fue el caso de Musa Besaile y el de otros senadores. Sobre el magistrado, el exmagistrado y expresidente de la Corte, José Leonidas Bustos, dijo que este no tuvo relación con los hechos del caso del senador Musa Besaile, pero que sí participó de otros supuestos hechos delictivos de los que supuestamente entregará detalles más adelante en sus declaraciones. Y del actual magistrado Gustavo Malo, dijo que este siempre supo de las actividades ilegales que eran cometidas por estos integrantes del denominado cartel de la toga y que incluso participó supuestamente con ellos en varias reuniones en las que se hablaron de pagos de honorarios que venían de recursos obtenidos ilegalmente por estos hechos de corrupción. Estas declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno ante la Corte también fueron rendidas ante la Fiscalía General de la Nación en calidad de abogado. Recordemos que varios de los hechos fueron cometidos no como fiscal, sino como abogado. Estos son los detalles de último minuto. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Redma Noticias. Muy buenas noches. Chicho, gracias. Buenas noches para usted. Y ahora pues Mauricio, déjeme decirle también buenas noches. Hola Paula, buenas noches, ¿qué tal? Mira, hemos tenido hoy un día absolutamente movido en lo que tiene que ver con todos los implicados en este escándalo de corrupción de las altas cortes. Ya veíamos con lo que nos decía Chicho y con las notas previas, empiezan a salpicarse los unos a los otros y viceversa si usted lo quiere. Y uno de los casos más sonados de hoy pues tiene que ver con el exgobernador Lyons, que ya sabemos va a pagar una pena muy, pero muy poquita. Todo esto, Mauricio, pues por haberse acogido a ese principio de oportunidad, pero eso sí, bajo el compromiso de que tiene que decir todo lo que sabe y delatar a todo el mundo. ¿Sería ese como un buen resumen? Sí, Paula, lo que pasa es que hay que devolverse un pasito antes frente a su resumen para ubicar su resumen en contexto, porque en esta cantidad de noticias sobre corrupción a uno ya se le empiezan a confundir el de Odebrecht con el de las togas, con el de los magistrados, con el de las regalías de Córdoba, con el de Alejandro Lyons, con el de Gustavo Moreno.
Son 3 casos distintos y sobre los 3 ha habido noticias el día de hoy y nos vamos a concentrar en 2 de ellas. Alejandro Lions, exgobernador de Córdoba, como lo recordaba Pablo y lo veíamos en la nota, está próximo a llegar a una negociación con la Fiscalía para, colaborando en distintos aspectos con la investigación, terminar pagando más o menos 5 años de pena y aceptar solamente uno de los delitos, de los 5 delitos que le imputan, que es el delito de concierto para delinquir. Los demás delitos serían parte de un acuerdo de principio de oportunidad, es decir, del acuerdo con la Fiscalía. Alejandro Lions está en este momento investigado por haber supuestamente o hipotéticamente robado o contribuido al robo y al desfalco de 80.000 millones de pesos de las regalías de Córdoba. Ese es un caso sobre el que hay negociación y ya voy a rematar con ese a ver si es justo o no que haya una negociación de este estilo. Otro es el de Odebrecht, del que hemos hablado extensivamente, y al que se refiere el caso del doctor Luis Fernando Andrade, que aparentemente le darían una medida de aseguramiento, es decir, lo llevarían a la cárcel mientras avanza el proceso judicial, dependiendo de una decisión que haya mañana. Y el otro caso, por supuesto, que conocemos es el de las togas, el de ese cartel que había dentro de la Corte Suprema de Justicia de compra y venta de casos, del cual hablábamos de Luis Gustavo Moreno. Lo más triste de todo es que se relacionan unos con otros porque protagonistas de uno están en el otro y protagonistas del otro están en el uno. Pero me concentro en la pregunta suya, el caso del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions. La gente hoy estalló en las redes sociales diciendo cómo es posible que este tipo se robe o contribuya al robo o al desfalco de 80.000 millones de pesos de regalías de Córdoba y termine pagando 5 años de cárcel y termine disfrutando. Hipotéticamente, o según lo que la Fiscalía ha averiguado, no se habría llevado los 80.000 millones de pesos, ustedes vieron en la nota, algo así entre 10 y 20% de esa suma, y se disfrute después, el resto de sus días, entre 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesos. Pues Paula, yo creo que un principio de oportunidad es relevante cuando esa persona puede terminar delatando y ayudando a que se destapen cosas más grandes. ¿Usted se acuerda que ha habido casos en la justicia de Colombia en que el principio de oportunidad se le dan al capo? Que es que para que empiece a acusar a los de abajo, claro, eso es ridículo y eso es totalmente injusto. Y en este caso, él quizás haya sido, junto con Musa Besaile, uno de los 2, hipotéticamente, encargados de hacer esa repartición de regalías de Córdoba. Pero sí, Alejandro Lions es clave en el otro caso, en el caso del cartel de los togados, o como ustedes lo quieran llamar, es decir, los escándalos dentro de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la colaboración de él, como lo decía el abogado en un momento, no solo es con las autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero, sino en Colombia por el caso de regalías y quizás en Colombia también por el caso de Luis Gustavo Moreno y la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que si Alejandro Lions termina diciendo de manera fidedigna y confiable todo lo que sabe de todos esos casos, quizás sí sea un buen arreglo para la justicia. Si se limita a decir cómo fue que se robaron las regalías de Córdoba, creo que es un pésimo arreglo para la justicia. Claro, es empezar a conocer nombres de más implicados, lo que está esperando el país realmente.